Era invierno en Madrid. El cielo estaba cargado de nubes y una niebla gélida se cernía sobre las estrechas calles de Lavapiés. Vicente Duarte, de 52 años, permanecía sentado en silencio en la parte trasera de su coche oscuro, observando la ciudad pasar a través de sus ventanas tintadas. Dentro del lujoso vehículo, su rostro permanecía tan inexpresivo como el vestíbulo de mármol de su apartamento en la Gran Vía. Sin embargo, bajo esa máscara inmóvil, algo se desmoronaba. Un informe médico recién impreso yacía junto a él, sobre el asiento de cuero. Sus palabras clínicas impactaban con más fuerza que cualquier traición en una sala de juntas. Esterilidad irreversible, una frase, no solo un diagnóstico. El golpe de gracia. Lo había intentado todo. Clínicas de fertilidad, tratamientos experimentales, oraciones silenciosas susurradas en privado. Nada había funcionado. Vicente Duarte, un nombre con peso en el mundo empresarial, sinónimo de control y poder, escondía una tristeza desconocida. El sueño de la paternidad, silenciosamente enterrado, había muerto esa mañana. No se lo había dicho a nadie. En cambio, le había aconsejado a su chofer que se dirigiera a uno de sus antiguos barrios, un rincón olvidado de la ciudad donde su enorme empresa, un imperio que abarcaba la salud y el sector inmobiliario, se preparaba para demoler un pequeño y ruinoso mercado público. La Junta había insistido en la necesidad de dar paso a un sistema más moderno y eficiente. Vicente pidió que lo dejaran a una cuadra y se perdió entre la multitud como un fantasma. Fue entonces cuando la vio. Una mujer estaba arrodillada en el suelo mojado, con el pelo negro empapado pegado a la cara. La lluvia le resbalaba por la frente, y a su alrededor estaban 3 niños pequeños, trillizos, de piel pálida y ojos muy abiertos, con el hambre patente en cada mirada. Aferraba una bolsa de la compra vacía, pidiendo comida en silencio y sin decir palabra. El guardia del mercado se quedó paralizado un instante. Vicente también. Algo en esta escena lo cautivó, lo mantuvo inmóvil. Se llamaba Isabela Molina. Tenía 32 años, pero las arrugas de su rostro delataban que los años pasaban más rápido de lo que el calendario podía contar. La vida no la había tratado con benevolencia. Cada mañana, antes del amanecer, se despertaba en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en Vallecas. El aire frío atravesaba las paredes, finísimas. Las ventanas estaban agrietadas y la calefacción hacía tiempo que se había estropeado. Durante semanas, sus trillizos, Leandro, Luna y Laís, durmieron acurrucados en un solo colchón bajo mantas finas. Sus alarmas sonaban con el sonido del primer despertar. A veces era hambre. A veces, frío. A veces, simplemente soledad. Isabela se levantaba con dolor en las articulaciones y alzaba con cuidado a sus hijos, aunque la espalda le retumbaba. Hervía agua en una olla vieja y oxidada para preparar el poco café que le quedaba. En los días buenos, tenía un poco de leche donada. Pero esa semana, la despensa estaba casi vacía, 3 cajas de arroz, una lata de frijoles caducada y un poco de harina. Hizo milagros con ella, como todas las madres que aman más allá de toda lógica. Su baño no tenía puerta, solo una cortina de plástico sujeta con horquillas viejas. Los azulejos estaban manchados y el moho había invadido el techo. Aún así, lo limpiaba a diario, como quien lucha por preservar su dignidad en medio de la decadencia. El padre de los niños se había ido antes de que nacieran. Dijo que necesitaba un cambio de aires. Nunca regresó. Isabela lloró por las noches y luego aprendió a sobrevivir sin él. Remendaba ropa de segunda mano y la vendía en el mercado. Cuando podía, lavaba la ropa de los vecinos y ganaba unos euros. No era mucho, pero algo era algo. En la escuela pública a la que asistían sus hijos, los maestros conocían su historia. Siempre que podían, les daban refrigerios extra en las mochilas. Una trabajadora social llamada Clara solía referirse a ella como una madre guerrera. Pero nadie veía la desesperación que se apoderaba de sus hijos cuando se quedaban dormidos. Nadie escuchó los ruidos de su estómago por las noches cuando les decía, mamá ya comió en el trabajo, mientras colocaba un plato menos en la mesa. Sus ropas estaban remendadas a la altura de las rodillas. Sus cremalleras estaban rotas y reemplazadas con botones o cordones. Sus zapatos estaban desgastados hasta las suelas, pasados de un hermano a otro sin quejarse. Eran amables e imaginativos,
Creaban juegos elaborados con cajas de cartón y dibujaban sus sueños en las paredes con lápices de colores donados. Esa mañana, Isabela ya había tenido 3 entrevistas de trabajo en una semana. Ninguna había funcionado. Algunos le decían que estaba sobrecalificada. Otros que sus hijos la ponían en peligro. En la feria local, ya nadie buscaba trabajo de costura. El pueblo, duro e impersonal, ni siquiera la miraba a los ojos. Su última esperanza era el mercado popular, y había oído rumores, cerraba ese día. El nuevo dueño había ordenado que se suspendieran las donaciones. Caminó kilómetros, sosteniendo las pequeñas manos de los niños. Una llovizna caía sin parar. No tenía paraguas. Llegaron empapados, con los pies entumecidos por el frío. Ella llevaba la bolsa vacía no por caridad, sino por dignidad, por arroz para alimentar a sus hijos. A la mañana siguiente, tras aquella escena humillante frente al mercado, Isabela se despertó y encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta. Amarillo. Sin remitente. Bien cerrado. Sus manos temblaban cuando lo abrió. 2 avisos oficiales. El primero, un desahucio. El edificio se había vendido a una promotora, y todos los inquilinos morosos tenían 2 semanas para marcharse. Llevaba 3 meses de retraso. La deuda superaba los 100 euros. Una cantidad imposible de pagar. Segundo, sus prestaciones del Seguro Social habían sido suspendidas debido a inconsistencias en sus declaraciones de ingresos. Llamó a la oficina. No hubo respuesta. Fue en persona. Le dijeron algo que jamás olvidaría. Usted fue destituido por orden del Consejo Regional. Los fondos se reasignaron al desarrollo urbano. Lo siento. Ella aún no lo sabía, pero el nombre detrás de ambas decisiones era el mismo. Vicente Duarte. De vuelta en su apartamento en ruinas, se sentó en el suelo, rodeada de papeles oficiales y lágrimas que no pudo contener. Sus hijos jugaban a su lado, construyendo una casa de cartón, sin saber que su verdadero hogar estaba a punto de desaparecer. Esa noche, sin electricidad, llamó a la puerta de su vecina para pedirle velas. Bajo la luz parpadeante, escribió en su viejo cuaderno. Si mañana desaparezco, que mis hijos sepan que luché con todas mis fuerzas. Pero el mundo no siempre está de tu lado. El tiempo se agotaba. Quedaban 2 semanas. Sin familia. Sin amigos con espacio. Sin escapatoria. Sin embargo, el destino estaba preparando silenciosamente un encuentro imposible. El mismo hombre que había regalado su casa pronto miraría a los ojos de sus hijos y vería algo que el dinero nunca podría comprar. Vicente Duarte aún comenzaba sus días a las 5:15 de la madrugada. No por necesidad, sino por costumbre. Un ritual establecido en su juventud, cuando aún creía que la disciplina era el camino a la perfección. Dormía poco. Necesitaba el silencio de la madrugada. Era su único refugio. Vivía solo en un ático de 500 metros cuadrados con vistas a la Gran Vía. Todo era monocromático, gris, negro, blanco. Impecable. Frío. Cada objeto tenía su lugar. Cojines perfectamente alineados. Vasos boca abajo. Libros ordenados alfabéticamente. Una cocina de alta cocina que solo usaba para preparar café con precisión científica. Vicente era el director ejecutivo del Grupo Vida Clínica, una red de hospitales y centros de investigación en fertilidad. En el mundo empresarial, su nombre era venerado y temido a la vez. Era estricto con sus empleados, distante en las reuniones y receloso de la intimidad emocional. Se sabía de memoria todas las cifras de los libros de su empresa. Pero no podía recordar la última vez que realmente había sentido algo. La última vez que se rió de verdad con alguien, Vicente vivía rodeado de ejecutivos, asesores y abogados. Sin embargo, todas las noches cenaba solo. A sus 52 años, era el hombre más influyente del sector médico privado español. Pero tras este prestigio se escondía una herida invisible que le roía el alma en silencio. Una verdad tan dolorosa que se la ocultaba a sí mismo, era estéril. El descubrimiento llegó demasiado tarde, tras años de intentos infructuosos con su exesposa. Su separación se había vuelto inevitable. Ella quería tener hijos. Él no podía dárselos.
Él le dijo que lo entendía. Pero en realidad, se fue sin mirar atrás. Sin embargo, su dolor más profundo provenía de un pasado aún más remoto, un hijo que nunca nació. Un aborto espontáneo, muchos años atrás, de una pareja a la que había amado. Habían roto tras este trauma, incapaces de seguir adelante. A partir de ese momento, Vicente encerró sus sentimientos en una caja invisible. Decidió vivir solo para los negocios, los resultados, los números, y nada más. El día que vio a Isabela arrodillada en el mercado, estaba revisando los contratos finales de adquisición para esa misma región. La remodelación formó parte de una expansión estratégica mayor destinada a transformar barrios degradados en centros médicos modernos y elegantes. Para acabar con la pobreza, declaró uno de sus directores. Pero algo en esta mujer le molestaba. En los días siguientes, intentó olvidar. Se sumergió en hojas de cálculo, reuniones, números y proyecciones. Pero cada noche, antes de dormirse, la volvía a ver. Veía a los niños aferrados a sus piernas. Leía en sus ojos la súplica silenciosa, muda, pero irresistible. Y Vicente no entendía por qué esto le afectaba. Al fin y al cabo, ¿cuántas escenas como esta había presenciado? Miles. Pero este era diferente. Algo instintivo se había despertado en él. El hombre que lo había controlado todo ahora sentía que algo se le escapaba de las manos, y no sabía qué hacer con ello. El mercado popular de Lavapiés había cerrado. Su fachada estaba sellada con paneles blancos. Un cartel pegado a la fachada decía, cerrado por reformas. Próximamente nuevas construcciones. Isabela pasó por delante del edificio 2 días después de recibir la orden de desalojo. Aún esperaba encontrar a alguien, a quien fuera, que pudiera ayudarla. Llevaba una bolsa vacía. Los trillizos caminaban a su lado, agarrados al dobladillo de su abrigo. El hambre se había convertido en un hábito. Pero ese día, el miedo también estaba con él. Todavía no tenía idea de dónde dormirían esa noche. En ese preciso momento, Vicente llegó al lugar con un pequeño grupo de ingenieros y consultores. Quería ver con sus propios ojos lo que estaba a punto de ser demolido. Su corbata negra contrastaba marcadamente con el paisaje en ruinas. Caminaba con paso firme, pero su corazón latía rápidamente y no sabía por qué. Luego la volvió a ver. La mujer de la lluvia. Los 3 niños. La misma imagen, pero más cerca. Más clara. El tiempo pareció ralentizarse. Se detuvo en medio de la calle. Isabela también lo vio. Ella lo reconoció inmediatamente. Era el mismo hombre que había visto dentro del coche de lujo unos días antes. Su mirada era fría y calculadora. Ella apretó fuertemente las manos de sus hijos. «Es él», susurró Luna, mirando a Vicente. «El hombre que iba en el coche bonito, mamá». Vicente dio un paso adelante por impulso. Los ingenieros iban delante, pero él levantó la mano indicándoles que continuaran sin él. «La señora estuvo aquí el otro día», dijo con voz firme pero no arrogante. «Eso hacía», respondió Isabela mirándolo fijamente a los ojos. «Mendigaba comida para mis hijos». El silencio entre ellos era pesado. Él estudió sus ojos, tratando de leer lo que ella estaba sintiendo. Pero su dolor era como un cristal roto, imposible de reconstruir. «Este lugar pronto será demolido», dijo Vicente, sin saber muy bien por qué. «Será una clínica moderna. Infraestructura de calidad. Más empleos». «¿Cuántos trabajos?», interrumpió Isabela bruscamente, «hay para madres con 3 niños pequeños y sin red de apoyo?». Su voz era amarga y aguda. «¿Cuántas clínicas construirán sobre nuestra hambruna?». El golpe golpeó fuerte a Vicente. Por primera vez en años alguien le había hablado así, sin halagos, sin miedo. «No sabía que estaban deportando gente», susurró, «más para sí mismo que para ella». «Claro que no lo sabías», dijo Isabela con frialdad. «Quienes lo tienen todo nunca necesitan saber nada de quienes no tienen nada». Los niños se quedaron quietos, en silencio, observando los 2 rostros, sus ojos moviéndose de uno a otro, sintiendo la tensión. Leandro avanza lentamente hacia Vicente. Lo miró fijamente, frunciendo el ceño con curiosidad. «¿Te pareces a papá?», dijo suavemente.
Vicente parpadeó, como si le hubieran dado una bofetada. Se le formó un nudo en la garganta. Él no era padre. Él nunca sería padre. Pero por un momento, este niño lo había confundido. Su voz. Sus ojos. Fue como mirarse en un espejo roto, que le mostraba lo que podría haber sido. Isabela jaló a Leandro hacia atrás. No digas eso, susurró. No es tu padre. El rostro de Vicente se endureció nuevamente, tratando de protegerse de la emoción. No quiero limosnas, dijo, mirándolo a los ojos. Quiero justicia. Quiero dignidad. Quiero que alguien vea a mis hijos como seres humanos. Él asintió lentamente, luego metió la mano en su bolsillo y sacó una tarjeta. Si cambia de opinión, por favor, póngase en contacto conmigo. Encontrará la dirección en el reverso. Ella no lo tomó. Ella simplemente se dio la vuelta, agarrando las manos de sus hijos. No estoy buscando al hombre que destruyó el último lugar donde pude encontrar comida, dijo sin siquiera mirar atrás. Vicente se quedó allí. La tarjeta tembló en su mano. Por primera vez, se sintió pequeño. Se sintió inútil, frente a 3 niños hambrientos y una mujer que no tenía nada, pero que era más fuerte que él. Luego de la reunión, Vicente Duarte llegó a su oficina antes de lo habitual. Pero no abrió los informes. No asistía a las reuniones de la mañana. Pasó horas mirando la pantalla en blanco, con el mapa aún sobre su escritorio. La imagen de Isabela, intocable. Los niños, inolvidables. Algo en él, dormido desde hacía tiempo, lo seguía como un eco que nunca se desvanecía. Cogió el teléfono y llamó al Departamento de Responsabilidad Social Corporativa. Exigió un listado completo de todas las familias afectadas por la remodelación de lavapiés. Nombres. Circunstancias. Alternativas. Cuando encontraron el nombre Isabelle Molina, anotó tranquilamente la dirección, al otro lado de la ciudad. Isabela empacó sus pocas pertenencias en cajas reutilizadas. Estaba a punto de pedir refugio a la iglesia local. Ella no tenía ningún otro lugar a donde ir. Cuando sonó el timbre, asumió que era el dueño. Ella lo abrió con una expresión firme, preparándose para una mayor humillación. Pero era Vicente. Sin disfraz. Sin escolta. Solo ropa discreta y un sobre en la mano. No vine a disculparme, dijo. Sé que no cambia nada. Pero quiero intentar compensarlo, de una forma u otra. Ella se cruzó de brazos. Su respiración era agitada. El olor a moho en el pasillo era casi insoportable. Vengo a ofrecerte un trabajo, continuó. Administrativo. Medio tiempo. Horario flexible. Alojamiento temporal hasta que te instales. Ella dudó. La ira todavía ardía. Pero el miedo ardía aún más. ¿Por qué debería aceptar esto de ti?, preguntó. Porque no se trata de mí, dijo en voz baja. Se trata de ellos. Isabela se giró para mirar a sus hijos. Se sentaron en el colchón, acurrucados juntos, mirando en silencio. Leandro sonrió. Luna sostenía una muñeca sin brazos. Laís se chupó el pulgar. El estómago de Isabela se retorció. Ella respiró profundamente. No hago esto por ti, dijo con tono firme y tranquilo. Ni por gratitud. Lo hago por los niños. Porque merecen dormir calentitos. Comer todos los días. Soñar sin miedo. Él asintió. Esa es la respuesta más justa que puedo esperar. Ella tomó el sobre, todavía con cautela, todavía con las heridas abiertas, pero con el coraje de quien se niega a dejarse hundir. Unos días después de ofrecerle el trabajo a Isabela, Vicente dio un rodeo que no había dado en años. En lugar de ir directamente a la oficina, le pidió al conductor que lo dejara en Alcalá de Henares, un tranquilo barrio antiguo donde el tiempo parecía transcurrir más despacio. Salió del coche, algo inestable, con un abrigo gris oscuro, y caminó entre las frías lápidas, empapadas por el rocío de la mañana. Se detuvo frente a una pequeña y sencilla tumba de mármol blanco. Las letras estaban desgastadas por el tiempo: a nuestro hijo, que el cielo te cuide como nosotros no pudimos cuidarte aquí.
Ahí radicaba una parte de su historia que durante mucho tiempo había afirmado haber superado, el hijo que nunca nació. Una pérdida que llegó sin explicación, en un momento en que aún creía tenerlo todo bajo control. Laura, su exesposa, llevaba meses llorando. Vicente, sin embargo, no lloró. Permaneció en silencio. Pero ahora, ante esta lápida, algo diferente despertó en él. Las palabras de Isabela resonaron en su mente, como defendía a sus hijos con uñas y dientes, como rechazaba la compasión pero abrazaba la dignidad. Todo esto lo conmovió por dentro. Se arrodilló lentamente, como pidiendo perdón a la tierra. Habría sido un buen padre, murmuró. O simplemente habría repetido la frialdad de mi padre. Cerró los ojos. Los recuerdos de la infancia lo inundaron con fuerza brutal, el padre ausente, los castigos sin cariño, el silencio denso en la mesa. Una vez prometió ser diferente. ¿Pero qué había hecho con su vida? Comenzó negocios, construyó clínicas y se convirtió en lo mismo. Una suave brisa susurraba entre los árboles. Vicente no creía en señales, pero en ese momento, algo en su interior cambió. Tal vez. No era demasiado tarde para cambiar. Se puso de pie, tocó la lápida con reverencia y susurró, nunca fui padre. Pero tal vez, aún pueda cuidar de alguien. Al salir del cementerio, el rostro de Vicente había cambiado, no estaba derrotado, sino más humano. Un lunes, exactamente a las 8 de la mañana, Isabela llegó a la clínica de la vida. Vestía ropa modesta, un abrigo que le había regalado una vecina, zapatos limpios pero desgastados. Llevaba una bolsa sencilla con un cuaderno y un bolígrafo. Por primera vez, había dejado a los trillizos en una guardería comunitaria, pagada por la propia empresa, como parte de los beneficios que Vicente había insistido en incluir en su contrato. El edificio era inmenso, reluciente, imponente. Dentro, el aroma a café caro persistía, y los suelos de mármol pulido contrastaban marcadamente con todo lo que conocía. El guardia de la entrada la reconoció. La recepcionista la recibió con una sonrisa profesional pero genuinamente cálida. Una joven llamada Berta la condujo al departamento administrativo. Al principio, Isabela se sentía como pez fuera del agua. Los términos técnicos, las computadoras elegantes, los sistemas internos, todo era nuevo. Dudaba de sí misma con cada movimiento. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar, dijo Berta en voz baja, notando su nerviosismo. Aquí nadie tiene por qué fingir que lo sabe todo. La amabilidad de Isabela la asombró. No estaba acostumbrada a recibir instrucciones sin juicio. Pero ella aprendió rápidamente. Tenía una memoria aguda. Su capacidad de organización era impresionante. En una semana, dominaba gran parte del sistema interno. En 2 semanas, había reorganizado documentos que habían estado abandonados durante meses. Discreta pero eficiente. Silenciosa, dejaba un rastro de orden dondequiera que trabajaba. Vicente la observaba desde lejos. Rara vez se cruzaban, pero solicitaba informes a su departamento con más frecuencia de lo habitual. Quería supervisar su progreso sin ser intrusivo. Isabela, por su parte, mantuvo la calma. Respetuosa, pero cautelosa. No confiaba fácilmente, no en un mundo donde todo se movía a toda velocidad y la seguridad de sus hijos se ganaba con esfuerzo. Pero la vida había empezado a tomar color. La empresa le ofreció un apartamento modesto pero seguro de 2 habitaciones, temporal pero adecuado. Estaba equipado con calefacción e incluso un pequeño balcón. Los trillizos corrían como locos. Esa primera noche, Isabela les sirvió una comida sencilla, arroz, frijoles y pollo a la parrilla. Cocinó con lágrimas en los ojos. Por primera vez en meses, durmieron calentitos. Bien alimentados. Sin miedo. Poco a poco, Isabela adoptó una nueva rutina. Se levantaba temprano, dejaba a sus hijos en la guardería, iba a trabajar, llegaba a casa, repasaba sus lecciones y les contaba cuentos inventados para dormir. Fue agotador, pero reconfortante. Como si, después de años de naufragio, por fin pisara tierra firme. Hubo desafíos, por supuesto. Algunos colegas murmuraban a sus espaldas, preguntándose cómo había conseguido el trabajo. Otros la ignoraban. Pero nada de eso la afectó.
Había pasado por cosas peores. Cada documento organizado, cada hoja de cálculo corregida, cada archivo guardado, fue una victoria silenciosa. Al final de su primer mes, recibió su sueldo. No era mucho, pero era justo. Compró fruta fresca, calcetines nuevos para los niños y un abrigo de invierno mejor. Guardó el resto con cuidado, como quien conoce el valor de cada pieza. Una tarde, mientras ella salía del edificio, Vicente también se marchaba. Le hizo un pequeño gesto con la cabeza. ¿Cómo te estás adaptando? Estoy aprendiendo, respondió agradecida, pero con los pies todavía bien puestos en la tierra. Él asintió de nuevo, sin insistir. Estaba respetando la distancia. Y, en cierto modo, lo admiraba por ello. Porque en el fondo sabía que no solo estaba ayudando a un empleado. Estaba tratando de reparar una parte fracturada de sí mismo. Su conexión creció lentamente, casi imperceptiblemente. Vicente nunca planeó involucrarse. Pero una tarde, mientras visitaba la guardería comunitaria que apoyaba su empresa, quedó impactado. Leandro estaba sentado solo en un rincón, aferrado a un juguete roto. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas mientras se tapaba la cara. La enfermera se acercó, pero Vicente estaba más cerca. Instintivamente, sin pensar, se arrodilló junto al niño. ¿Está todo bien?, preguntó, con una voz más suave de la que solía usar en las salas de conferencias. Leandro levantó la vista, con lágrimas en los ojos. No tenía miedo, solo una tristeza cruda y sincera. Me llamaban pobrecito remendado, susurró. Dijeron que vivíamos en un lugar lleno de basura. Vicente sintió que algo se retorcía en su pecho. Respiró hondo. A veces las cosas más brillantes surgen de donde menos las esperas, dijo en voz baja. Al día siguiente, llegó una caja de juguetes educativos a la guardería, sin nombre ni nota. Pero Leandro lo sabía. Y sonrió. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por nuevos encuentros. Luna tropezó en el patio de recreo y se torció el tobillo. Vicente estaba de visita. Sin dudarlo, la levantó con cuidado, la llevó a la enfermería. Se sentó a su lado hasta que terminó el tratamiento y le dio un chocolate de su bolsillo. Es nuestro pequeño secreto, dijo con un guiño. Los trillizos lo observaban con cautela. Un día, mientras Vicente hablaba con un grupo de profesores, se oyó una vocecita. ¿De verdad eres millonario? Vicente rió suavemente, sinceramente, por primera vez en mucho tiempo. Depende. Si se trata de dinero, dicen que soy yo. Pero en el fondo, sigo pensando. Ella pensó por un segundo y luego dijo con seguridad, entonces todavía puedes mejorar. Desde ese día, iba a la guardería una vez por semana. Llevaba libros, leía cuentos y organizaba juegos. Otros padres, sorprendidos, miraban a ese hombre, habitualmente frío, sentado en el suelo, dibujando con los niños. Isabela también observaba. Al principio con dudas. Luego, con curiosidad. Aún no entendía al hombre, pero no podía negar la verdad. Los niños estaban felices. Por primera vez, hablaban de un adulto con estrellas en los ojos. Una noche, Luna preguntó, «Mamá, ¿puede venir el tío Vicente a mi fiesta de cumpleaños?» Isabella dudó. Pero ella no dijo que no. Llegó el cumpleaños de Luna. Un pastel sencillo. Unos globos. La presencia de Vicente, discreta, pero profundamente conmovedora. Unos días después, Isabela recibió una llamada del asistente de Vicente. El señor Duarte me ha pedido que le presente una opción de vivienda permanente, dijo la voz con cariño. No es una obligación, es un regalo. Gratis. El título de propiedad estará a su nombre si permanece en la empresa durante los próximos 12 meses. Isabela quedó atónita. Su primer instinto fue rechazarlo de inmediato. Pero algo, quizás el cansancio, quizás el amor por sus hijos, la impulsó a al menos, ir a verlo. Al día siguiente, tomó el autobús con sus 3 hijos al barrio de Moratalá, un barrio sencillo y arbolado, poblado por familias y pequeños comercios. La casa estaba en la esquina de una calle tranquila, pintada de blanco con ventanas azules. Tenía 2 plantas, un pequeño jardín y un balcón soleado. Dentro,
Todo era modesto pero encantador. Las habitaciones estaban amuebladas con muebles nuevos, los armarios repletos de artículos esenciales y las camas con sábanas de colores. En el baño, las toallas limpias estaban cuidadosamente dobladas. En el pasillo, los juguetes estaban cuidadosamente ordenados. Parecía que cada detalle había sido pensado al detalle. Isabela caminaba en silencio, con un nudo formándose en la garganta. «¿Esto es nuestro, mamá?», preguntó uno de los niños con los ojos brillantes. Ella no supo qué responder. Se arrodilló en medio de la habitación y lloró. Vicente apareció discretamente en la entrada de la casa. No entró. Se quedó allí, con las manos en los bolsillos del abrigo, observando desde lejos. «No quiero comprar tu gratitud», dijo en voz baja. «Solo quiero devolverte un poco de lo que me arrebató, sin siquiera saberlo». Ella se puso de pie, secándose las lágrimas. «No estás comprando nada», respondió ella en voz baja. «Solo estás haciendo reparaciones». «Sigo con los pies en la tierra», dijo. Él asintió y esbozó una sonrisa genuina y tímida. En los días siguientes, la casa se convirtió en un refugio. Isabela volvió felizmente a cocinar. Los niños jugaban en el jardín. Y por primera vez, las noches eran tranquilas. Había flores en las ventanas, música suave en la cocina, cuentos esparcidos en el sofá y una suave calidez en el aire. Los vecinos se acercaron amablemente. Nadie sabía quién era Vicente en realidad. Para ellos, era solo un amigo de la familia, y él parecía preferirlo así. La dignidad había regresado, y con ella, la esperanza. Durante su tercer mes en el puesto, Isabela fue convocada a una reunión administrativa extraordinaria. Era poco común recibir comunicación directa de la gerencia, y le sorprendió ver su nombre destacado en el correo electrónico. Llegó puntual, con el corazón latiéndole con fuerza. La sala ya estaba medio llena, supervisores e incluso 2 directores financieros. Al entrar, oyó murmullos, pero mantuvo la vista fija al frente. Se sentó discretamente al fondo, como siempre. Vicente entró por una puerta lateral, vestido de traje, pero sin corbata. Parecía menos imponente. Saludó a todos los presentes con un gesto cortés de la cabeza. «Hoy estamos aquí para reconocer una contribución silenciosa pero esencial», comenzó. Alguien que, sin que nadie se diera cuenta, reorganizó un sistema que llevaba meses atascado. Alguien que identificó duplicados, corrigió errores de registro y optimizó la clasificación de pacientes en las clínicas públicas afiliadas. Un trabajo de precisión y compasión. A Isabela se le encogió el estómago. Las palabras le sonaban familiares. Nuestra compañera Isabela Molina, continuó, no solo cumplió con su función, sino que superó todas las expectativas durante su periodo de adaptación. Por eso la ascendemos al departamento de análisis técnico, con un aumento salarial y una carga de trabajo revisada para acompañar esta nueva etapa en nuestra empresa. Todos se giraron a mirarla. Isabela se quedó paralizada un instante, luego se levantó lentamente. Su rostro ardía de emoción. Nunca la habían aplaudido tanto. Nunca la habían visto de verdad. Al final de la reunión, muchos la felicitaron, algunos, que antes la habían ignorado, ahora le estrecharon la mano. Uno de ellos dijo: «Realmente has cambiado el rumbo de la clínica de Sevilla. Nadie antes que tú podría haber descifrado estos informes. Felicidades». Ella le dio las gracias con una sonrisa tímida, pero por dentro era como si una flor hubiera empezado a florecer. Lentamente, no por casualidad, sino por mérito. Vicente observaba la escena desde lejos, en silencio. No brillaba orgullo en sus ojos, solo sincera admiración. Isabela ya no era solo una madre desesperada. Ahora era una profesional respetada y, sobre todo, una mujer que había dejado de aceptar la invisibilidad. Durante los meses siguientes, la vida encontró un ritmo inimaginable. Las mañanas se llenaban de risas infantiles y el aroma del pan recién horneado. Los niños empezaron a llamar a la nueva casa nuestro hogar feliz. Isabela por fin respiraba sin miedo. Vicente empezó a venir con más frecuencia. Nunca anunciaba su llegada, simplemente se presentaba, a veces con libros, fruta fresca o simplemente para tomar un café. Nunca intrusivo, simplemente estaba allí. Y fue en su discreta constancia, sin grandes gestos,
que el vínculo entre ellos se fortaleció. Una tarde, Isabela lo encontró tirado en el suelo de la sala, con Leandro sobre su espalda como un caballo. «Más rápido, caballo mágico», gritó la niña, mientras los niños bailaban a su alrededor vestidos con capas hechas de mantas. Isabela se cruzó de brazos y sonrió. Era la primera vez que veía a Vicente reír con tanta libertad. «¿Quién lo hubiera pensado?», exclamó divertida. «El dueño de clínicas multimillonarias se ha convertido en un juguete para niños». Vicente se sentó jadeando y sonriendo. «La inversión más rentable de mi vida», respondió. Esa noche, los niños se acostaron temprano, exhaustos de tanta diversión. Isabela y Vicente estaban sentados en la terraza, cada uno con una taza de té en la mano. «No tienes que volver», dijo ella, mirando las estrellas. «Ya has hecho más de lo que nadie podría jamás». «No lo hago por obligación, Isabela», respondió con calma. «Sigo viniendo porque es lo mejor de mi semana». Ella lo miró de reojo, curiosa, cautelosa, pero sin oponer resistencia. Algo en su interior empezaba a ablandarse. Vivir con él ya no era un riesgo. Era como si algo se estuviera construyendo. El sábado siguiente, Vicente asistió a la presentación de los trillizos en el colegio. Se sentó junto a Isabela, entre otros padres. Cuando Leandro lo vio entre el público, lo saludó con entusiasmo. «Ya llegó. Ya llegó, mamá». Durante la obra, Luna olvidó un verso y empezó a llorar. Vicente se levantó en silencio e hizo un gesto tranquilizador con las manos, como diciendo, «Respira». ¿Lo hizo? Sonrió, respiró hondo y siguió adelante. Después de la actuación, ella corrió hacia él y lo abrazó fuertemente. «¿Lo viste?» «Lo hice, ¿no?» «Claro que lo vi», dijo. «Estuve ahí para ti». Isabela, que observaba desde atrás, lloraba, pero no de tristeza. Lloraba de silenciosa gratitud. Este hombre frío aprendió a amar, poco a poco, sin pedir nada a cambio. Aún había fantasmas. Aún había dolor. Pero por primera vez, había espacio para algo nuevo, algo que no sabía que podía volver a sentir. Era un domingo soleado en Madrid. Había llegado la primavera, y con ella, su cumpleaños. Los trillizos de 7 años habían preparado la casa con antelación, con globos sencillos, un mantel colorido y un pastel de chocolate casero. En la radio de la cocina sonaban canciones infantiles. Los niños corrían emocionados por el jardín. Vicente llegó poco después del mediodía, con un paquete grande y un sobre en el bolsillo. Vestía con menos formalidad de lo habitual, pero aún así elegante y discreto. Cuando los niños lo vieron, corrieron hacia la puerta como si dieran la bienvenida a un pariente querido. «Llegó el tío Vicente», gritó Luna, aferrándose a su pierna. El paquete contenía una casita de madera para jardín con tobogán y una mesita. Pero el regalo más simbólico estaba dentro del sobre. Después de la tarta y los saludos de cumpleaños, Isabela y Vicente se sentaron uno al lado del otro en la terraza mientras los niños jugaban alrededor de la nueva casita de juegos, riendo. Vicente sacó el sobre de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. «Quería darte esto personalmente». Ella lo miró vacilante y frunció el ceño. «Esta es la escritura. La casa ahora está a tu nombre». Isabela se quedó paralizada. Le temblaban las manos. «¿Vicente?» «Es mi decisión», dijo. «Sin condiciones». «Sin condiciones. Solo un hogar, solo para ti». Ella permaneció en silencio durante un largo momento y luego abrió el sobre. Y allí estaba, su nombre, impreso con tinta oficial. Por primera vez en su vida, poseía algo. Algo real. Algo permanente. «No sé qué decir», susurró. «No tienes que hacerlo», respondió suavemente. Los niños corrieron, sudando y sonriendo. Leandro se subió al regazo de Vicente y preguntó, casi distraídamente, «Si no tienes hijos, ¿podríamos ser tus hijos, en tu corazón?» A Vicente se le hizo un nudo en la garganta. Miró a Isabela y luego a los 3 niños. «¿Yo?» intentó decir, pero la emoción lo abrumó. «Me encantaría. Más de lo que te imaginas». Isabela le secó discretamente una lágrima de la mejilla. Luego,
como si le entregara un objeto sagrado, le quitó la mano de la mesa con suavidad. «Te eligieron, Vicente», dijo. «Y quizá, yo también estoy aprendiendo a aceptarte». Era la primera vez que pronunciaba su nombre sin reservas. En ese momento todo cobró sentido, su dolor, su fuerza, su deseo de tener hijos. 3 almas que habían vivido sin protección finalmente se encontraron. No era una familia convencional. Pero era una familia, y eso bastaba. Había pasado un año desde aquel inolvidable cumpleaños. La fría y vieja casa de Vallecas ya no era más que un lejano recuerdo. Ahora vivían en un hogar lleno de estabilidad, rutina y cariño. Lo que antes parecía un refugio temporal se había convertido en el corazón de algo mucho más grande. Un nuevo comienzo. Isabela había sido ascendida de nuevo y ahora era la coordinadora de proyectos sociales en la Clínica Vida. Su experiencia como madre soltera y sobreviviente de un sistema quebrado había inspirado la creación de un programa de reintegración para familias vulnerables, ayudando a decenas de mujeres a recuperar su dignidad a través del trabajo y a encontrar un hogar. En las reuniones, presentaba sus resultados con serenidad y seguridad. Vestía con sencillez, pero mantenía la postura de quien había redescubierto su valía. Ya no se sentía insignificante. Ya no se doblegaba ante nadie. En cuanto a Vicente, había comenzado a transformar su imperio empresarial discretamente, sin hacer mucho ruido. Había fundado una fundación benéfica, que llevaba el nombre del hijo que nunca tuvo, dedicada a proyectos para niños y familias de acogida. Comenzó a rechazar eventos corporativos a favor de pasar las tardes con los trillizos, enseñándoles ajedrez, inventando nuevas recetas juntos o simplemente estando allí. A simple vista, era solo un empresario excéntrico y distante. Pero para Isabela y los niños, era algo completamente distinto, extrañamente confiable. Leandro, Luna y Laís habían empezado a llamarlo abuelo de corazón, aunque Vicente siempre insistía en que se sentía más como un padre. Se reían de ello. Se reían mucho. Un domingo, los 5 se sentaron a la mesa de la terraza a almorzar juntos. La comida fue sencilla, preparada en equipo. Isabela estaba picando tomates. Vicente estaba de pie junto al fregadero lavando platos. Los niños reían y se peleaban por el último trozo de pan. Eso, dijo, mirando alrededor de la mesa, es lo que yo llamo un milagro diario. Vicente asintió con una pequeña sonrisa. Pensar que todo empezó con una bolsa vacía y un pedido de arroz, y terminó con una casa llena de vida. Isabela levanta su vaso de jugo de naranja. Y en ese momento no faltaba nada, ni un padre, ni una madre, ni una patria, ni el amor. La vida no le había dado a Vicente los hijos que había imaginado. Al contrario, le había ofrecido algo mejor, una familia con la que jamás hubiera soñado. Isabela ya no era solo una persona necesitada. Era realmente vista como una persona fuerte, digna, plena. Ya no estaban solos. Y finalmente eso fue todo. Si esta historia te conmovió, comparte el momento que más te conmovió en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y compartir este mensaje con alguien que necesite un poco de esperanza hoy.